Demonios en la carretera. Escrito por Frank Martínez y adaptado por Ben para relatos de terror. Experiencia real. Antes de contar mi historia, debo aclarar que debido a la situación en la que se desarrolló el caso, omitiré todos los datos que no sean necesarios. Además, lo sucedido no tuvo alcance mediático, pero nosotros estamos seguros de que fue un suceso único de índole paranormal. La mayor parte de mi vida fui trailero, trabajo que ya como muchos saben, es considerado uno de los más propensos a tener encuentros con lo sobrenatural. Pese a eso, yo jamás había vivido algo así, ni mucho menos algo que me haya hecho sentir un miedo tan grande como el que sentí en aquella oportunidad. Tengan en cuenta que fuimos varios los involucrados en este relato, que debido a su magnitud, uno de nosotros terminó con problemas psicológicos, algo que doy gracias a Dios de haberme librado. Sucedió en uno de tantos cortes de ruta que pasan en Argentina, donde un número de manifestantes prohíben el paso de los vehículos como forma de protesta al gobierno local, tratando de esa manera llegar a un acuerdo que los beneficie reparando el daño del que se sienten afectados. Tal fue el caso de aquella noche en la década de los 90, cuando me topé con una larga fila de vehículos que esperaban cruzar la ciudad donde se estaba realizando el corte. Después de bajar y consultar sobre lo que estaba sucediendo, supe que esa noche no podría seguir mi camino. Cerca de allí, me encontré con unos colegas que también habían quedado inmovilizados. La incómoda situación nos motivó a resignarnos y a tratar de aprovechar el tiempo que permaneciéramos en el lugar, por lo que nos propusimos a preparar algo para pasar el tiempo. Con café y juegos de cartas de por medio, llegó rápidamente la 1 de la madrugada. Ya nos estábamos despidiendo para descansar cuando comenzó todo el bullicio. Vimos camiones de gendarmería aparecer de repente, de ellos bajaron decenas de militares armados que corrieron en dirección a la multitud. Algunos se detuvieron justo frente a nosotros y desde allí disparaban gases lacrimógenos hacia el tumulto. La reacción de la gente fue inmediata. A lo lejos escuchamos los gritos y llantos, tanto de mujeres como de muchachos jóvenes, expresando el temor que sentían al estar envueltos en esta represalia. La expansión del gas, formando ya una inmensa nube sobre el pavimento, no demoró en llegar hasta nosotros, y aunque tratamos de protegernos, los químicos empezaron a descomponernos. Nosotros estábamos estacionados justo al costado de un monte, que es precisamente donde vimos salir a esas cosas o seres, como deseen llamarlos. En primera instancia, pensamos que se trataba de la misma gente intentando huir por el monte, pero a medida que iban saliendo a la ruta, pudimos constatar que no podían ser personas. Estos eran seres de media estatura, parecían estar todos desnudos porque no distinguimos prendas en sus cuerpos oscuros, algunos llevaban una especie de ramas en sus manos y con ellas azotaba en el pavimento como signo de festejo eufórico al ver lo que estaba sucediendo con la gente. Algunos no tenían rostros, otros abrían una inmensa boca con la que producían sonidos intolerables al oído humano, todos se deslizaban en medio de esa nube y al parecer, solo nosotros podíamos verlos desde donde estábamos. Permanecimos petrificados de horror, pero cuando creíamos que nada podía ser más terrorífico que eso, vimos aparecer aquel otro ser. Este tenía la fisonomía de un hombre alto, robusto, con una barba cubriendo su mentón, y sus ojos eran de 2 brasas ardientes que despedían llamas. Un enorme e infernal perro negro caminaba a su lado, y a diferencia de los demás, este nos observaba mientras caminaba con dirección hacia nosotros. Fuimos 4 los que presenciamos eso, todos nos subimos al camión que teníamos más cerca y salimos a toda prisa del lugar, manejando hasta que dejamos de escuchar esos gritos. Al detenernos, uno de los muchachos tuvo un ataque de pánico del cual nunca pudo recuperarse. Dejamos pasar el tiempo suficiente para recién volver a nuestros camiones y al llegar al lugar ya había pasado todo, incluso algunos vehículos retomaron su viaje. Nosotros llevamos a nuestro compañero al doctor de la ciudad, quien debió permanecer sentado durante varias horas para poder estabilizarlo, aún así, nunca volvió a ser como antes. Después de eso, tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar sobre el tema, llegando a la conclusión de que esa noche vimos al mismo demonio acompañado de sus súbditos. No sé si alguien más ha presenciado lo que nosotros fuimos testigos, pero escuchamos que esa ciudad es muy conocida por la cantidad de brujos y brujas que viven allí.
Precisamente, ese monte es el lugar preferido de muchos de ellos para hacer sus trabajos. El suceso nunca fue publicado como noticia en el periódico ni en ningún otro medio de comunicación, a pesar de que esas criaturas se pasearon en presencia de tanta gente, incluso en presencia de los militares, pero nosotros estamos seguros de lo que vimos y esperamos no volver a verlos nunca más. La bicicleta. Escrito por Mateo García y adaptado por Ben para relatos de terror. Historia real. En una ocasión, me dirigí a la ciudad El Paso, en Texas, a dejar productos congelados. Salí de Hermosillo, Sonora, y la ruta era cruzar parte de Chihuahua. Esta vez, iba una persona conmigo como acompañante, ya que quería aprovechar el viaje para cruzar Estados Unidos y realizar algunas compras. Relativamente me sentía muy cómodo, ya que era un viaje que no iba a realizar solo, y al menos tenía a alguien con quien platicar en la soledad del camino. Por la carretera, cruzamos de Sonora a Chihuahua por el puerto de San Luis. Ahí nos topamos con un accidente algo feo, impactante, que de alguna manera nos dejó pensando todo el día. Sucesivamente continuamos con Chihuahua, y el viaje corría con total tranquilidad. No era muy noche como para pensar en que algo extraño nos pudiera suceder. De pronto, la persona que venía conmigo me empezó a preguntar si había visto cosas raras en la carretera. Yo le contesté que sí, y le platiqué de algunas cosas que me habían pasado en mi trabajo y desde chico. Fue al llegar al poblado de Esperanza, que nos fuimos acercando a Ciudad Juárez, que a lo lejos en medio de la carretera, venía una persona en una bicicleta. Esta persona venía tambaleándose de aquí para allá, como si estuviera en estado de ebriedad. Yo iba a mucha velocidad en mi camión, pues en esta carretera se iba a velocidad límite, y no por irresponsabilidad, sino más bien porque en este camino manejar lento representa el riesgo de ser asaltado. Y ya con esta velocidad, es poco probable que alguien me quiera detener para atentar contra mi persona, o querer robar la carga que pudiera transportar en ese momento. Como les decía, a lo lejos podía ver a esa persona que venía en medio de la carretera tambaleándose. Le hice cambios de luces, seleccioné la corneta, pero nada, no se quitaba. Iba a intentar hacer cambio de carril, pero ya no me fue posible hacerlo, ya que enseguida de mí iba otro tráiler, y pegar el volantazo no era opción, pues sería comprometer la integridad de la persona que me acompañaba, mi integridad y los daños que iba a causar. Ya no iba a poder parar el camión. Accioné por última vez la corneta, pero nada hacía reaccionar a la persona. Nunca se quitó del camino. Exclamé a Dios que me perdonara por lo que iba a hacer, y segundos después le pasé por encima a aquel hombre con las 18 llantas del camión. Claramente se escuchó el impacto y como pasaban mis llantas sobre el cuerpo de esta persona, la persona que iba acompañándome esa noche entró en una crisis nerviosa y a la vez me contagió a mí. Me puse muy mal y entré en pánico, ya no me detuve por miedo, y la verdad no sé qué pasó conmigo. Hasta ese momento, mis sentidos de responsabilidad se perdieron. Me dominó el miedo. Decidí pararme más adelante en una gasolinera, mientras mi acompañante lloraba sin parar, y yo intentaba tranquilizarme para no ser muy obvio. Fui a revisar mi camión desde el portable hasta el remolque. Con mi linterna alumbré la parte de abajo, tratando de buscar restos de esta persona, ya sea cabello, piel, sangre o lo que sea, pero no había nada debajo del portable, ni de la caja, no había nada. Me ha sucedido que en ocasiones he atropellado accidentalmente animales y quedan restos de ellos en las llantas y en el chasis, además de que estos apestan muy feo, por lo que se me hizo muy raro. Y de todos modos, si hubiera habido algún resto de aquella persona de la bicicleta, hubiera ido las autoridades a responder por los hechos, pero como no había absolutamente nada, decidí no ir. Ya cuando estaba a punto de retirarme del lugar, se me acercó una persona de las que tienen una de las bombas de la gasolinera. Yo estaba con miedo de que me dijera algo del suceso, me preguntó qué me pasaba, y solo le dije que nada, pero insistió con la misma pregunta y yo, tratando de aparentar más molestia que miedo, le ratifiqué que no pasaba nada. En eso me dijo: «Te llevaste al borrachito, ¿verdad?». Yo intenté disimular, pero aún con mucho nerviosismo, diciéndole que no sabía de qué estaba hablando y que fuera más claro. Ya entonces esta persona me dice:
Jefe, no eres el primero que se para por aquí a chequear si ha atropellado a alguien. Algunos se bajan y empiezan a lavar las llantas del camión, otros llaman a la policía, pero todo aparenta estar bien y no se les arresta. Lo que usted vio fue un espanto. Abrí los ojos de sorpresa mientras continuó diciendo. Esa era una persona que le gustaba irse de borracho a Esperanza, ya en la noche, se volvía para Juárez en la oscuridad con su bicicleta. Tuvo mucha suerte porque no le pasaba nada malo, pero uno de esos días, un camión se lo llevó y lo mató, y desde ese día se aparece en ese camino, esperando que los camioneros se salgan de la carretera y les ocurra un accidente. Cuando me dijo esto me quedé helado, porque todo había sido tan real, e incluso había sentido como las llantas habían pasado encima de él. Le agradecí lo que me dijo y me retiré del lugar y fui directamente a mi acompañante para decirle que lo que pasó se trataba de un fantasma e inmediatamente se desmayó. Desde ahí, esa persona cree en los fantasmas y yo sigo recorriendo caminos como el camionero que soy, pero ahora implorando no volver a cruzarme con ningún ser en la carretera. El bus de la carretera. Escrito por Sebastián López y adaptado por Ben para relatos de terror. Experiencia real. Meses atrás, trabajaba en una compañía transportista de refrigerados. Esta compañía no tenía ruta definida, así que anduve prácticamente por toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos. En esta ocasión, me había tocado Campeche y crucé por la autopista México-Veracruz. Como nunca había cruzado por estas rutas, en una estación de servicio me encontraba descansando y aproveché para preguntarle a un colega cómo estaba la carretera por estos rumbos. Me dijo que estaba bien, pero que por ningún motivo me detuviera, porque en esos lugares asaltaban y a los traileros que oponían resistencia, los mataban. Me dio algo de temor cruzar por ahí, así que todo el trayecto fui a la defensiva, más de lo normal. Realmente iba demasiado atento a todo lo que pasaba a mi alrededor. Esa noche todo transcurría con calma y transitaban las llamadas cumbres de Maltrata, una carretera algo peligrosa, ya que hay curvas y algunos trayectos de bajada. Además, tiene tramos aparte de la carretera en la que se encuentran cuando da vuelta y se pueden observar los autos que vienen en sentido contrario. De pronto, de un tramo vi venir un autobús de modelo muy viejo. Lo más curioso de esto es que en particular llevaba la luz de la cabina del operador encendida, pero en el asiento no venía nadie sentado. Así como les estoy mencionando, el camión venía manejándose solo. Por radio, me comuniqué con los otros camiones que venían atrás de mí para preguntar si no habían visto el autobús que pasó sin operador, pero lo único que gané fueron burlas e insultos, así que mejor apagué el radio. Por un momento, pensé que lo que había visto era parte de mi desvelo y cansancio, aunque se me hizo un poco extraño lo que estaba pasando. Esa noche, no había mucho tráfico y estaba muy tranquila la carretera, incluso el ambiente no se sentía pesado. Continué manejando y aproximadamente a 1 kilómetro detrás de mí venía lo que parecía ser un autobús. Venía haciendo mi cambio de luces y supuse que tenía algo de prisa. Yo no venía tan rápido ya que traía mucho peso en la caja, así que le di el paso, pero tenía algo en particular. Este autobús tenía las mismas características que el autobús que había visto 1 kilómetro atrás en el operador. Era un autobús tina de los antiguos, con daños visibles en la carrocería. Dicho autobús iba a una velocidad muy rápida, iba rebasando todo lo que venía frente a él. Eso se me hizo raro, y metros más adelante pude divisar que el camión se salió de la carretera y se terminó desbarrancando. Fue una escena muy impactante para mí, ver cómo ese autobús iba cuesta abajo con una gran nube de polvo. Me dirigí rápidamente a ese lugar donde se había desbarrancado y me bajé de la unidad. Pero había algo extraño, a simple vista ni siquiera había huellas del frenado. Como pude, en la oscuridad de la noche y con mi linterna en mano, me acerqué al lugar donde el autobús había caído. Al mismo tiempo que me dirigía, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y sentí que el ambiente de la zona tenía una vibra muy pesada. Dejando de lado eso, intenté encontrar los restos, pero por más que buscaba, no veía nada, no había restos de autobús, ni hierros retorcidos, no había absolutamente nada. Ahí fue cuando me dio miedo, porque ni siquiera había ocurrido nada en el lugar.
Estaba un poco molesto conmigo mismo porque sentía que todo eso era producto de mi imaginación. Volví al camión y escuché muy claramente unos lamentos pidiendo auxilio y llantos, pensando que quizás había personas heridas en el lugar y no las había visto. Volví con mi lámpara enfocando la luz hacia la barranca, pero no había nadie. Grité si había alguien ahí, pero no escuché respuesta alguna. Me volví a retirar del lugar y estaba a punto de subir a mi camión cuando pude ver algo. Dos criaturas de aspecto humanoide, junto a manchas oscuras y negras, se acercaban rápidamente hacia mí, venían caminando flotando. La verdad es que eso era lo que estaba viendo caminando. En ese momento, dominado por el miedo, prendí el camión como pude y me fui del lugar. Llegué a Orizaba, a una estación de servicio a tomar un café. Eran alrededor de las 2 de la mañana y en eso llega un colega a acompañarme con un café y le platiqué mi historia. Él me dijo lo siguiente: te diré lo que pasó, pero no quiero que te asustes. Hace muchos años atrás, en ese lugar donde te detuviste, se desbarrancó un autobús con muchas personas a bordo y no hubo ningún sobreviviente. El operador se había quedado sin frenos y para salvar la integridad de los pasajeros, entró en lo que parecía ser una rampa de frenado, pero esa rampa no estaba terminada y a donde conducía era a un barranco. Ahí fue donde terminó ese autobús. Créanme que cuando me dijo esto, me entró un escalofrío como cuando se me presentaron esas criaturas humanoides. Ya después, me dijo que en ese lugar se aparece mucha gente que ha fallecido y que en ocasiones hasta se ve el autobús fantasma, exactamente lo que yo vi.